¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días, bienvenidos a su canal de Ven a Cristo. Pues el día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes el Santo Evangelio, el cual el día de hoy está tomado de San Lucas en su capítulo 11 y versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues como se darán cuenta, la lectura es muy corta, pero pues de un valor muy grande, ¿verdad? Puesto que pues el Señor Jesús en este pasaje nos enseña a orar, y esto fue a solicitud de sus discípulos, ¿verdad? Y eso, esta es una parte que cabalmente quiero resaltar, ¿verdad, mis hermanos y hermanas? Que Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Sabemos y nosotros creemos en el Dios Trino y Uno, ¿verdad? Sabemos que pues hay un solo Dios en tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces pues sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y pues también es Dios, ¿verdad? Entonces, siendo Dios, Él pues constantemente oraba, ¿verdad? A lo largo de los evangelios, ¿verdad? De los cuatro, pues los evangelistas nos hacen ver que en muchas ocasiones que Jesús estaba orando, ¿verdad? O se retiraba, o por ejemplo el momento en el que rezaba en el huerto, ¿verdad? De Getsemaní, cuando pues se acercaba la hora en la cual pues recurrió al Padre, ¿verdad? Para pues decirle que si era posible que ese cáliz pasara de él, pero pues que no se hiciera su voluntad, ¿verdad? Sino la del Padre. Entonces Jesús oraba mucho tiempo, muchas veces, y entonces pues definitivamente el primer llamado para nosotros los cristianos, ¿verdad? Es orar sin cesar, como dice su palabra. Y lo ideal es que nuestra vida sea una oración, como dice una alabanza, ¿verdad? Que mi vida sea una alabanza. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues con nuestro diario vivir, haciendo las cosas como el Señor nos pide, ¿verdad? Siendo justos, siendo honestos, ¿verdad? Si tenemos ahí algún negocio, pues no inclinar la balanza, como dice la palabra del Señor también, ¿verdad? De que en general actuemos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces, de esa manera podemos estar en constante oración, ¿verdad? Pero por supuesto también debemos buscar y programar esos momentos especiales para nuestra oración como tal, ¿verdad? Esa oración que necesitamos nosotros realizar para tener esa constante comunicación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y entonces esa es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes acerca de esta reflexión, ¿verdad? Porque decía, un día Jesús estaba orando en cierto lugar, ¿verdad? Y seguramente esto era diario, ¿verdad? Jesús pasaba mucho tiempo orando, ¿verdad? Y lo otro, pues que definitivamente es una oración por excelencia, le llaman en nuestra iglesia católica, ¿verdad? Lo he escuchado de varios sacerdotes decir, y cosa que nosotros debemos saber y debemos valorar y debemos defender,
quiero compartirles por ahí que hace un tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace unos, no recuerdo aún si ya había empezado mi caminar en Ven a Cristo, pues que ya vamos para 12 años, pero yo creo que sí, ya empezando estábamos. Mi suegro, pues que en paz descanse, en su momento, en alguna de esas visitas que le hacíamos a su casa, me preguntó, ¿verdad? Me dijo, ¿y usted ora? Sí, le dije. Ah, pero no el Padre Nuestro, ¿verdad? Me dijo. Y entonces, como les digo, pues ya empezando el caminar estaba, y había sido católico toda mi vida, pero pues católico de nombre, ¿verdad? Entonces no estaba muy profunda y enraizada mi fe, y entonces, y como yo sabía que por dónde iba la consulta, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro, bueno, lo que no aclaré es que mi suegro y mi suegra pues son protestantes, ¿verdad? O era protestante mi suegro. Entonces sabemos que ellos pues no rezan el Padre Nuestro, no oran con el Padre Nuestro porque pues no le dan el valor, ¿verdad? Entonces yo eh, pues determiné por dónde iba la cuestión, entonces le dije, no, eh, yo hago mi propia oración, ¿verdad? Mi oración fluida. Ah, va, qué bueno, me dijo. Y entonces yo dije, bueno, ya lo dejé tranquilo, y pues de alguna manera yo creía también que era así, ¿verdad? De que pues era, el Padre Nuestro era una oración repetitiva, quizá corta, y pues que se puede rezar en un breve tiempo, y entonces pues no era suficiente, ¿verdad? Pero ahora que ya sé, ¿verdad? De lo que contiene, ¿verdad? Y sobre todo eh, la riqueza de esta oración. ¿Y por qué? Porque el mismo Maestro, el mismo Señor nos lo enseña, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Él cuando oraba, esta era su oración, ¿verdad? Porque no podemos pensar de que Jesús le fuera a enseñar algo diferente a los discípulos de lo que Él hacía, ¿verdad? Y que se haya portado egoísta, por decirlo así, y decir, bueno, yo no les voy a dar el secreto de cómo oro, ¿va? Cómo me dirijo a mi Padre, sino que les voy a dar por ahí una oracioncita para que, pues, para quitármelos de encima, ¿va? Para responder a su solicitud. No, seguramente Él... eh, de alguna manera resumió su oración, porque pues sabemos que Jesús no iba a orar solo 5 minutos, ¿verdad? Era profunda su oración, pero esto era seguramente la esencia de su oración, de su comunicación con el Padre, ¿verdad? Entonces, y seguramente por lo mismo es que pues se le llama la oración por excelencia en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las reflexiones que quiero compartir con ustedes, ¿verdad, mis hermanos? De que que no nos intimiden por ahí nuestros hermanos al decir de que pues esto es una oración repetitiva, o esto es una oración corta, o es una oración que pues no tiene mucho valor, sino tú tienes que invocar al Espíritu Santo y esto y lo otro. No, ¿verdad? O sea, por supuesto, sí debemos invocar al Espíritu Santo en nuestra oración, pero esta es la base, ¿verdad? Esta oración no debe faltar en nuestra oración diaria con el Señor, ¿verdad? Yo les comparto un poquito el esquema de mi oración, y es primeramente pues a rezar el Padre Nuestro, y en base a eso pues empezar como a agradecerle al Señor, porque acá hay agradecimiento, hay petición. Hay varias peticiones, de hecho creo que son 7 peticiones, si no mal recuerdo, las que hay en el Padre Nuestro. Entonces es una oración muy completa, ¿verdad? En la cual pues ya en cada petición nosotros podemos de alguna manera ya pedir por esas necesidades específicas que nuestros hermanos nos piden, ¿va? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de algún hermano de sangre, o hermano de comunidad, o de un vecino: mire, por favor ore por mi hijo, ore por mi esposo, qué sé yo? Entonces ahí ya nosotros podemos extender nuestra oración, ¿verdad? Pero este esquema de nuestro Señor Jesús es la oración por excelencia. Entonces, pues definitivamente, como les decía, debemos estar en constante oración
pero eso no significa de que, por ejemplo, digamos, bueno, mientras, como decía un padre, mientras me estoy bañando al perro voy a orar, ¿verdad? Tampoco es así, sino que debemos apartar ese tiempo para orar, como dice nuestra hermana Almita, ¿verdad? El tiempo que realmente nosotros podemos darle al Señor es quitar de nuestro sueño, ¿verdad? Es decir, si yo duermo 7 horas o 6 horas o las horas que usted, hermano o hermana, tenga o disponga, de esas 6 horas hay que tomar el tiempo para orar, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, yo normalmente juego con mi hijito o con mi hijita media hora, pero en vez de esa media hora de jugar o compartir con él o ella, pues ese tiempo lo voy a usar para orar. No, ¿verdad? Sino debemos hacer esos momentos, apartar esos momentos para comunicarnos con nuestro Padre, tal y como nos lo enseña nuestro Señor, ¿verdad? Digan Padre nuestro. Aquí en San Lucas no lo dice, pero en el Evangelio de San Mateo dice Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, no olvidemos nuestra oración diaria, comunicarnos con el Señor, sobre todo agradecimiento y alabanza, ¿verdad? Y que la petición sea un 15 o 10% del tiempo, ¿verdad? Porque pues muchas veces sabemos que se nos va más en pedir y a veces quizás hasta se nos olvida dar gracias, ¿verdad, mis hermanos? Pero tratemos la manera de ser más agradecidos y más alabadores de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que tengan un bendecido día. Hasta la próxima. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.